Pasan los días y la espera es cada vez menor para poder tener en nuestras manos las nuevas versiones de los próximos juegos de Pokémon. Y aunque ya se han revelado varios personajes para esta nueva entrega, la verdad es que nunca vamos a tener suficiente. Es por ello que en este video seguiremos con la creación de líneas evolutivas ficticias, y hoy le llegó el turno a un Pokémon que en lo personal me pareció imponente, Cetitan. ¿Te gustaría conocer mis propuestas para este personaje? Te invito a seguir viendo este video. Hola de nuevo, viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos creando una línea evolutiva para Cetitan. Con cada nueva revelación de Pokémon, podemos darnos cuenta de que la creatividad es un recurso que a los diseñadores de Game Freak no se les agota, y cada vez nos sorprenden con nuevos diseños interesantes, así como ideas y conceptos originales que le dan un aire fresco a la futura región de Paldea. Uno de los personajes que en lo personal me ha sorprendido, no solo por el animal elegido, sino por la peculiar selección cromática que han decidido emplear, ha sido Cetitan. Una colosa ballena con unos aires elegantes pero a la vez imponentes. Como comentario personal, considero que Cetitan no necesita de una evolución o preevolución para funcionar. Aún así, quise darme la tarea de crear una posible línea evolutiva que pueda estar a la altura de su imponente presencia. Cosa que fue realmente complicada, pues no podía imaginar en qué nivel evolutivo podría encontrarse Cetitan en una ficticia línea de 3 etapas. Sin embargo, creo que la solución que le di puede ser opcional, pues como ya lo mencioné, este cetáceo puede valerse por sí mismo. Antes de empezar, recordemos que al momento de la grabación y edición de este video, no se tienen muchos datos sobre este personaje. Lo poco que se sabe es por medio de los sitios web de los juegos y otras páginas de internet. Así que quedando esto claro, podemos darle una revisión a lo que tienen para decirnos sobre este titánico personaje. Cetitan es uno de los nuevos Pokémon introducidos en la región de Paldea. Pertenece a la categoría de Pokémon Geoballena, mide 4.5 metros de altura y pesa un aproximado de 700 kilogramos. Pertenece a los Pokémon de tipo hielo. Cetitan ha desarrollado una fuerte musculatura para poder soportar el peso de su enorme cuerpo. Por este motivo, sus ataques físicos resultan increíblemente poderosos. Además, su gruesa capa de grasa subcutánea lo protege del frío cuando tiene que migrar entre distintas regiones gélidas. Cetitan tiene 5 cuernos. El del maxilar superior le permite acumular energía gélida, lo que a su vez provoca una bajada de las temperaturas tan grande que logra congelar todo lo que le rodea. El diseño de Cetitan, según el sitio de internet wikidex.net, está basado en algunos cetáceos como las ballenas, las belugas y los narvales, pero se cree que la principal criatura que da origen a su diseño son los Ningen, seres críptidos con apariencia de ballena que habitan en el Polo Norte. Es por ello su curiosa apariencia con extremidades como piernas y brazos. Etimológicamente, su nombre deriva de la combinación de las palabras en español cetáceo y titán, por lo que podemos intuir que su nombre conceptual sería justamente eso, un cetáceo titán. La apariencia de Cetitan es prácticamente la caricatura de una ballena, solo que con la adición de piernas y brazos para recordarnos lo monstruoso de este personaje. Además, en su anatomía incluye protuberancias en forma de cuernos que lo hacen lucir ciertamente peligroso. Recordemos que Cetitan pertenece a la categoría de Geoballena. Por esto es posible que los patrones en su vientre intenten hacer alusión a los puntos que conectan un lugar con otro en los mapas mundiales, y su cuerpo casi redondo nos remita a un globo terráqueo. La paleta cromática de este personaje cuenta con prácticamente 3 colores, blanco, gris y rosa. Este último, aunque en realidad no cuenta con una gran cobertura en su cuerpo, la manera en la que se utiliza ayuda a darle bastante protagonismo no solo al color, sino también a los elementos adyacentes como son los ojos. La expresión de Cetitan pareciera ser retadora, conoce su fuerza y por ello no se intimida, pues sabe que el poder que tiene puede detener a cualquiera. Es debido a estos indicios que podemos definir la personalidad de Cetitan como la de un Pokémon agresivo, imparable e intimidante. Ahora sí, ya hemos conocido un poco de los orígenes que rodean al nuevo Pokémon ballena de esta generación. Así que con esto podemos trabajar en algunas ideas para su línea evolutiva. ¿Estás listo? Para la línea evolutiva de Cetitan, consideraremos a este como una segunda etapa, por lo que nos encargaremos de crear una primera y tercera evolución. En este caso, quiero que su preevolución mantenga la idea de una ballena, solo que esta vez será una cría, la cual desde su inicio contará con algunos picos en su diseño, uno particularmente más grande en la parte frontal de su cabeza, que nos remitirá vagamente a un narval.
El cuerpo de este pequeñín será redondo, con algunas protuberancias como cuernos o púas, sus pequeñas aletas y una cola corta con la que se moverá lentamente por los gélidos océanos. Tendrá una expresión de pereza en sus ojos, pues este chico se la pasa emitiendo bajas frecuencias que le ayudan a tranquilizarse. Estas tenues y bellas canciones resultan para ellos lo que para nosotros son las canciones de cuna. Es por ello que cuando fue descubierta, se le llamó Walubai, un nombre que podemos interpretar como ballena de la canción de cuna. Estéticamente e hipotéticamente hacia el Walubai, la preevolución de ese titán, esta cría tendrá los mismos colores que su siguiente etapa. De hecho, en cuanto al diseño, su apariencia en realidad no será muy distinta. Será una versión sintetizada de la colosal ballena, solo que aún sin tener sus extremidades tan desarrolladas. Registro: Walubai. Tipo: hielo. Nuevo registro: Walubai. Tipo: hielo. Walubai es el Pokémon coloso de los mares gélidos. Hace mucho tiempo se creía una criatura mística que solo aparecía en los relatos de los exploradores. Sin embargo, investigadores dieron con este escurridizo pequeñín en las profundidades abismales de los océanos helados de la región. La tecnología actual permitió dar con él gracias a su canto. Suele mimetizarse en el entorno simulando ser un fragmento de un iceberg. Para su evolución final, queremos demostrar la intimidante y monstruosa apariencia de este personaje. Físicamente no incorporará elementos extras tan exuberantes, pero los elementos que ya forman parte de su diseño se destacarán para enfatizar su peligrosidad. Este coloso de los mares gélidos es tan imponente y poderoso que es capaz de moldear los océanos helados a su antojo para pasar desapercibido. Es gracias a esto que recibe su nombre, Colosshan, que podríamos interpretar como coloso de los océanos. La apariencia de Colosshan no se alejará mucho de su preevolución titán. Recordemos que este último ya puede funcionar por sí solo, por lo que tampoco queremos crear una evolución tan exagerada que se aleje mucho de su concepto inicial. Sin embargo, Colosshan incorporará en su físico estructuras de hielo que funcionarán a modo de armadura. En cuanto a su estética monstruosa que busca representar a los Ningen, en este caso las cortas aletas de ese titán crecerán y se volverán una clase de brazos musculosos, dándole una apariencia cuadrúpeda. Asimismo, los colores de Colosshan se mantendrán. Sin embargo, se incorporará un tono azul que nos recuerde que este Pokémon pertenece al tipo hielo. Nuevo registro: Colosshan. Tipo: hielo. Colosshan es una gran amenaza para las embarcaciones. Aunque no es muy rápido, al moverse por los mares destruye los témpanos flotantes, los cuales terminan convirtiéndose en una amenaza para los navegantes. Se dice que cuando se siente en peligro, congela a todos alrededor generando los grandes icebergs que se pueden encontrar en los océanos, por lo que existe el mito de que en cada iceberg se esconde un Colosshan. Y bien, ¿qué te han parecido mis propuestas para la ficticia línea evolutiva de ese titán? ¿Has diseñado tu propia versión para las evoluciones de este personaje? No dudes en etiquetarme en Instagram y poder así platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a mis redes sociales. Estoy ansioso por ver lo que eres capaz de crear. Además, si te gustaría que diseñara mi versión para otros personajes revelados de esta nueva generación, deja abajo en los comentarios quién te gustaría que fuera el siguiente. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no te olvides de darle me gusta a este video, así me enteraré de que quieres saber mi